Queridos hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesús y deseamos del cielo para usted ricas bendiciones. Lección 9. La Iglesia y la educación. Texto para memorizar, primera a los Tesalonicenses 2, 6 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios, en sinagogas, hogares e iglesias, la Biblia muestra a gente que, mediante el estudio de las Escrituras y la adoración, anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también revela repetidamente que la Iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes, y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. A veces tenemos miedo de hacer preguntas. Sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, así como suele decirse en la escuela. No hay preguntas tontas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y de su plan para su vida. Punto número 1 de nuestra lección, día domingo, la verdadera educación cristiana. ¿Cuándo termina la noche? Es una pregunta que podríamos hacernos nosotros. ¿Cuándo termina la noche? Pues la respuesta podría ser muy sencilla. Cuando llega el día, cuando ya todo está claro. Pero para el cristiano, para la vida cristiana, ¿podría ser que la noche no termine? ¿Podría ser que llegue el día y aún sigue de noche para nosotros en nuestra experiencia cristiana? Todos hemos leído Lucas 10, 30 al 37, la historia de el buen samaritano. Es interesante esta historia por su contexto. Es interesante porque quienes escuchaban a Jesús se vieron también identificados en ella. Es muy fácil profesar ser cristiano, pero lo que nos cuesta muchas veces es llevar ese cristianismo a la vida práctica. Como adventistas tenemos doctrinas muy hermosas, tenemos las profecías interpretadas de una forma perfecta, pero hermanos queridos, ¿qué quiso Jesús plantearnos a nosotros también con la parábola del buen samaritano? Como adventistas del séptimo día, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado, 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entienden. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven si no somos amables con los demás, si no mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos, a ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano, y en teoría los trataremos como realmente se merecen, según el valor que Dios les concede. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad?
ya sea en forma sutil o abierta, que como cristianos debemos dejar a un lado? Llamados para vivir como luces. Lección para el lunes. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos ser luces en este mundo? Ese es el desafío que todos tenemos y es el desafío que nos plantea el Señor. Vivimos en un mundo ajetreado, vivimos asediado por toda clase de cosas. Situaciones económicas, situaciones de pérdida de seres queridos, enfermedades, o sea, toda clase de aflicciones en una sociedad que cada vez se debate entre miles y miles de luchas. Pero hermanos queridos, en medio de todo este panorama difícil, social y moral, el Señor Jesús nos pide que seamos. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Imaginémonos por un momento la audiencia que tenía el Señor en ese momento, que eran todos los judíos, los discípulos. ¿Qué estaban viviendo ellos? Estaban viviendo una situación muy difícil con la invasión romana. Una opresión con los romanos. Claro, y los impuestos que tenían, que eran impuestos supremamente costosos para ellos. Entonces era un conflicto social el tremendo. ¿Y qué les está pidiendo el Señor? Que sean luces. Ser luz. No debió haber sido muy fácil para ellos, porque ellos estaban esperando por lo menos ser libres de esa opresión. Entonces, este comentario me parece muy pertinente porque la situación de ellos, que era muy difícil, también es una situación similar a la que vive el mundo hoy, de muchos conflictos, y muchos conflictos no solo en las afueras, conflictos aún en nuestros propios entornos. Y sin embargo, aquí estaba Jesús llamándolos a vivir como luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. Por ende, la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo, para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. Esta pregunta es importante. ¿De qué manera podemos mostrar a los demás la realidad y la bondad de Dios? ¿De qué manera? Que aún viviendo en esas situaciones difíciles somos diferentes. Y sirviéndole a otros, así como lo vimos en la historia del buen samaritano. Ese debe ser nuestro llamado. Ese debe ser el objetivo de cada uno de los que profesamos servir al Señor. Vivir como discípulos. Si como iglesia nos proponemos seriamente ser una fuerza para la educación cristiana, es imperativo que comencemos con Jesús. Jesús llamó a los discípulos, los entrenó para misionar caminando con ellos. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. Y diariamente Jesús los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comiencen a tratarse como hermanos y hermanas. Quiero compartirles esta estadística. En la Biblia solo aparece la palabra cristianos o el título de cristianos 3 veces. Hechos 11:26, 26:28, Primera de Pedro 4:16. Pero la diferencia está con la palabra discípulo. La palabra discípulo aparece 256 veces. ¿Qué diferencia, mis hermanos queridos? Discípulo es diferente a ser cristiano. No está mal cuando nosotros decimos que somos cristianos, porque el diccionario la palabra cristiano la identifica como aquellos que son seguidores de Jesús, y eso somos. Pero, ¿por qué la Biblia usa más la palabra discípulo? Lucas 4, 18 al 23. El Espíritu del Señor está sobre mí,
Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Se relaciona este pasaje claramente la misión de Jesús, que es la misma misión a la que Él nos ha enviado. Durante 3 años y medio el Señor estuvo con sus discípulos y les enseñó los ideales de lo que Él deseaba, los ideales del reino. Este pensamiento del deseado de toda la gente es página 777, es muy importante. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Realmente, como discípulos de Jesús, no solo estamos para ser buenas personas, para ser buenos vecinos, estamos para ir más allá, buscar a aquellos que necesitan conocer del Maestro. Ese es el discípulo. Y el discípulo es uno que también enseña, uno que no solo se preocupa por traer a alguien, sino también por capacitarlo para que esa obra que ha hecho usted con él la haga con otros. En busca de la verdad. Lección para el miércoles. Albert Einstein, quien a menudo es considerado el padre de la física moderna, escribió: lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Vivimos en un mundo de misterio, ¿verdad? La ciencia moderna nos ha mostrado que existe una increíble complejidad en casi todos los niveles de existencia. Si así es para las meras cosas físicas, ¿cuánto más para las cosas espirituales? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos sobre la búsqueda de la verdad? O sea, quien busca la verdad, encuentra la verdad. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Interesante, ¿no? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por supuesto, aquí es donde las Escrituras juegan el papel central. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Estas son las preguntas que los que buscan la verdad se han estado haciendo desde el comienzo. Según los registros históricos, qué privilegio y qué responsabilidad es poder ayudar a estos buscadores a encontrar algunas respuestas en la actualidad. ¿Qué es la educación cristiana sino conducir a las personas a estas respuestas que se encuentran en la palabra de Dios? Pregunta para reflexionar. ¿Por qué las Escrituras deben desempeñar el papel principal para dar respuesta a las grandes preguntas de la vida? ¿Habrá alguna otra fuente para responder a esas inquietudes? No, otra fuente confiable no lo hay. No hay más dónde. Las Escrituras. Ese es nuestro manual. Y sobre todo apoyarse en escrito está, no en asuntos humanos, no en fábulas humanas, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque es importante repetirlo.
Si lo que decimos no se puede probar con la Biblia, entonces ya son asuntos delicados. Mis queridos hermanos, este ya es el punto número 5, la parte para el jueves, cómo compartir la vida. Tenemos aquí la lectura que tenemos para memorizar. Primera a los Tesalonicenses 2, 6 al 8. Pero ¿cuál es el centro de este punto? El centro de este punto, y como dice Pablo en el texto para memorizar, es el cuidado de la iglesia. Pablo dice, no he sido carga para ninguno, estoy para servir, estoy para hacer que ustedes se sientan muy bien, porque es el amor el que lo guía todo. Este es el concepto de iglesia. Somos la iglesia y el Señor Jesús hizo promesas. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. También el apóstol Pablo, no nos amoldemos al mundo, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, así se puede comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos queridos, ¿la iglesia es un hospital o la iglesia es una escuela? Cualquiera de las dos son aplicables. ¿Es un hospital? Claro que sí. ¿Por qué es un hospital, María Eugenia? Porque allí van todos los que estamos enfermos del corazón. Hay enfermedades espirituales por doquier y la iglesia es un centro de curación para enfermos espirituales. Pero también porque es una escuela. Porque allí aprendemos cada día, aprendemos de la palabra de Dios, aprendemos a tratar a otros, a convivir como hermanos. Y aquí quiero que tengamos en cuenta el siguiente punto. Cuando alguien llega a la iglesia por primera vez es un extraño. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con ese extraño? Acogerlo. ¿Por qué pasa que nosotros ya tenemos amistades, tenemos amigos, tenemos familia en la iglesia y no es de negar que tenemos con quien nos entendemos? Entonces muchas veces nos centramos en ellos. Pero ¿qué tal de aquellos que están ahí sentados, que se sienten como en un lugar equivocado? Ahí es donde está el punto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Hacerlos sentir como en familia. Estar cerca de ellos, compartirles nuestro ignario, compartirles la palabra de Dios. Hacer que se sientan como en familia. Así que, mis hermanos, es algo para que lo tengamos bien en cuenta. No obstante, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. Una pregunta para reflexionar. Piensa bien en cómo vives y hazte esta pregunta. ¿Qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios, deseado de todas las gentes, páginas 270 y 271. Hemos llegado al final, mis hermanos, de este comentario. La conclusión que podemos aquí sacar es que Él nos ha llamado para ser luces en el mundo, para ser agujeros en la oscuridad, para que donde estemos nosotros podamos representar de una manera eficaz a aquel que vino a dar su vida por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude cada día para que se cumpla en nosotros este propósito del Señor.
paz de Cristo para ti, hermano querido. Amén.